capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 20 al 22. Vamos a leer, quiero que me presten la debida atención, solamente estamos dando, como yo le digo a los hermanos, no estamos viendo con profundidad estos temas, sino que estamos advirtiendo, ¿sí? Advirtiendo sobre guerra espiritual, sobre demonología, sobre lo que es las huestes espirituales. Hay estudios que llevan mucho tiempo, quizás meses para entender, pero yo prefiero conocer más de mi Padre, de mi hermano Jesucristo, del Paracleto que es el Espíritu Santo y de los ángeles que son el ejército que nos rodean cada vez que predicamos la santa palabra del Señor. Pablo, cuando escribe a los Éfesos, solamente le dedicó un 3% para hablarle de la coraza y hablarle del enemigo, y el 97% lo dedicó a hablarle conociendo al Padre, ¿sí? Primero hay que conocer a Dios, el Padre, nuestra familia espiritual. Después conozcamos nuestro adversario, porque no podemos enfrentar a nuestro adversario si no conocemos quién somos, cuál es nuestra identidad, con qué yo me puedo cubrir y con qué puedo hacer frente. La Biblia dice, hágale enfrente, ¿sí o no? Dice, resistid al diablo, ¿sí? Resistid. O sea que Dios nos da la armadura para hacer frente, resistir. ¿Sí o no? ¿Lo he confundido un poco o no? Ok, vamos a empezar a leer. Escuchen bien, ¿no? Dice así la palabra del Señor desde el verso 20. Y Pablo, después de dar toda una introducción sobre el pueblo que salió de Egipto y provocó al Señor, Pablo está diciendo, no podemos participar de la mesa del Señor, de lo que hemos participado del pan, de la copa, y también participar de la mesa de los demonios. Es tan sutil todo lo que se levanta en el mundo que a veces somos orillados. Unas cosas son tradiciones y otras cosas son lo que nosotros pactamos, a veces ignorando que estamos pactando con algo que tradicionalmente ya existía cuando nosotros hemos nacido. Pactamos a veces en Semana Santa cuando nos hacemos partícipe de gente que solamente, que creemos que es un exhibicionismo o una participación de hacer una demostración como Jesucristo fue clavado en una cruz, ¿sí? Y hay lugares a donde se hace una representación. Y a veces nosotros ignoramos todo eso y participamos de esas cosas como si algo, como eso si fuera solamente para demostrar algo, pero nos volvemos partícipes. ¿Por qué? Porque queremos imitar, y el diablo es excelente imitador de lo bueno de Dios, ¿sí? De todo lo que viene de Dios. Participamos de Halloween y no entendemos por qué. Lo tomamos como juego, lo tomamos como algo divertido para los niños. Participamos de ciertas cosas de Navidad y no nos acordamos precisamente del Hijo de Dios. Participamos a veces en ceremonia a los muertos, llevamos ofrendas, ¿sí? Le levantamos altares y todas esas cosas. Pablo está hablando que aún en la época que nosotros vivimos, ¿sí? Pablo no está hablando precisamente y puntualmente de todas esas cosas, pero nosotros tenemos que tener discernimiento. Por eso lo sensorial no basta para discernir en las participaciones de la mesa de los demonios, como dice Pablo. Por eso no podemos participar de la mesa de bendición y la mesa de maldición. No podemos participar de la mesa de vida, que es el pan, y de la copa de Jesucristo, y participar en la mesa de muerte. La palabra dice que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivo precisamente.
Y a veces nosotros por quedar bien con la gente nos hacemos partícipe de algo que ya tiene un pacto preestablecido y nosotros nos quedamos presa de todo eso. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares? ¿Por qué no se puede participar como Elías le decía al pueblo? ¿Por qué claudican en dos pensamientos? Si Baal es el Dios para ustedes, sigan a Baal, sigan sirviéndole ofrenda, sigan matando a sus hijos, pasándolos por fuego, ¿sí? Sigan en la maldición, pero si Jehová es su Dios, sigan a Jehová y sigan lo que Dios está diciendo en su palabra. Cuando nosotros participamos de Halloween y todo lo que tiene y concierne a Halloween, todo está extraído del mundo espiritual. Por eso ahí se ven sacrificios, se sacrifican niños, se sacrifican animales, ¿sí? Porque todo tiene un culto y todas las culturas somos presa de un culto y detrás de cada culto, de cada cultura hay un culto. Y detrás de cada culto o está Dios o están los demonios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, no vamos ahí, dice, Jehová, nuestro Dios, uno es. Digan conmigo, uno. Satanás tiene distintas formas de manifestaciones. Todo creado por las manos del hombre y todo lo que hace el hombre, ¿sí? Detrás de lo que nosotros tenemos una cultura, levantamos un culto y detrás de cada culto o está Dios. Por eso Dios dice, no te harás imagen de mí, ¿en dónde? En la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Por eso no tenemos la imagen. Por eso Jesucristo resucitó y se lo llevó al Señor. Por eso Moisés nunca encontraron el cuerpo. Porque la gente todavía lo seguiría idolatrando. Por eso dice el Señor, no podemos participar. Y le estaba hablando a los gentiles, porque tenían miles de dioses en Corinto, a donde él había entrado con el evangelio, y la gente todavía seguía participando de los dioses. Y Pablo le tiene que decir, muchachos, ustedes tienen dones, la iglesia que tiene dones, pero todavía sigue participando del sacrificio a los ídolos. Hay cosas que no son inocentes. Participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, digan conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, otra vez, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿La carne tiene deseos, sí o no? Los deseos de los ojos, que es engañoso. El mundo espiritual es más real, más veraz, es la palabra, más veraz que el mundo real que nosotros podemos percibir. Y la vanagloria, que lo que es vano, algo pasajero. La vanagloria de la vida proviene del mundo y no proviene del Padre. Y hablamos de la mesa y la comunión por elección. Y vamos a dar solamente 3 puntos. ¿Por qué habla de la mesa? Porque solamente en una mesa tú puedes tener comunión, ¿sí? O tienes comunión con las tinieblas o tienes comunión con la luz. La mesa representa la comunión. Y hoy que se ha hecho en las comidas rápidas, cuando no hay un lugar y dice, me puedo sentar ahí, y
a veces te sientes incómodo con una persona que se sentó que tú no la conoces, ¿sí? Y no puedes tener comunión. En un camión nos podemos ir todos hasta la zona hotelera, pero pueden ir juntos, pero no tienen comunión. No hablas con el chofer, no hablas con la persona que está adelante, no hablas con la persona que está atrás. O sea, es una común unión. Por eso la mesa hay una común unión. Y hay tres características en la cual podemos nosotros ser, por la palabra de Dios, persuadidos. Cómo Satanás se levanta para que nosotros ser engañados. No hay peor cosa. El engaño no viene en estado original. El engaño viene solamente en una copia de lo que es original. La palabra de Dios es lo original, Cristo el original, el Padre es el original, ¿sí? Y Satanás solamente hace copia de todo lo original. Y cuanto la copia sea más parecida al original, es más engañoso. Y eso quiero que prestemos toda atención, porque nos vamos a ir a Génesis y a algunos pasajes bíblicos, que lo primero que ha hecho Satanás es milagros engañosos en el principio. ¿Cómo Satanás va a confundir para que nosotros seamos engañados y tengamos comunión con Él? No todos los milagros, por más sorprendente que sean, provienen de la aprobación de Dios. Sin ninguna duda, la invocación de las huestes de maldad, hay manifestaciones, aún el anticristo, los falsos cristos, los falsos maestros engañarán por medio de milagros. Mateos capítulo 24, verso 24. Milagros prodigiosos. Milagros prodigiosos. Todo lo que Satanás le ofreció a Jesucristo en el desierto, se lo va a ofrecer a falsos cristos o falsas unciones, a falsos profetas, ¿sí? Y dice, si es necesario engañar a los escogidos, una cosa es ser aceptado por el Señor, otra cosa es ser aprobado por el Señor. ¿Sí? Híjole, hermano. Engañarán a los escogidos. ¿Por medio de qué? Por medio de milagros mentirosos. ¿Satanás tiene poder para hacer milagros? Sí, tiene poder. De hecho, están los brujos, los hechiceros, ¿sí? La santería. Génesis capítulo 3, verso 4, cuando la serpiente le habló a la mujer, dice que era más astuta que todos los animales del campo. ¿Cuántos creen que los demonios pueden usar las cuerdas vocales de una persona? ¿Cómo hizo para agarrar a la serpiente y hacerla hablar? Pero fue la serpiente que trajo el engaño precisamente a la mujer. Capítulo 3 del libro de Génesis. Síganme en otro pasaje bíblico, Éxodo capítulo 3, verso 11. Me pregunto yo, ¿cómo vamos a distinguir a un hombre y una mujer de Dios? ¿Por los milagros? Tenemos una confusión a veces por una persona que Dios utiliza para hacer este tipo de milagros y creemos que Dios está con él o que creemos que Dios está con la persona por los milagros que hacen, ¿sí? Y si eso como iglesia no lo tenemos bien en claro, dice que aún a los escogidos va a ser arrastrado por estas manifestaciones. Por esta manifestación.
Lucas capítulo 4, 3 y 4. ¿Ustedes creen que Jesucristo podría haber convertido la piedra en pan? ¿Sí o no? ¿Pero a quién estaba obedeciendo? ¿Al Padre Celestial? Estaría obedeciendo al demonio. ¿Se podía hacer milagro? Sí, se podía hacer milagro. ¿Ves que los milagros a veces no es la evidencia de que Dios está respaldando algo en una persona? El pueblo de Israel tuvo milagros. El pueblo de Israel vivió en milagros. Se acostumbraron a los milagros, pero nunca obedecieron a Dios. ¿Cuál es entonces la señal engañosa? Que a veces los milagros no provienen de la fuente de vida que es Cristo y no está aprobado por el Padre que está en los cielos. Jesús le dice en Mateo 7, 21, estaban haciendo lo malo, aparentemente estaban haciendo lo bueno, ¿sí? Dice que profetizaban en el nombre de Dios. En el nombre de Dios hacían milagros. En el nombre de Jesucristo hacían milagros. Pero Jesús le dice, yo no los conozco a ustedes. Están tomando el nombre de Dios en vano. Y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que un milagro no me garantiza que sea algo bueno. Que sea algo bueno. Porque esos tipos de milagros trae confusión. Como Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. Lo provocó a Jesucristo. Si en verdad eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces viene a nuestra vida cuando nosotros estamos pasando por prueba, por dificultad? Señor, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué estoy pasando por la que estoy pasando? ¿Qué tenía Jesús? ¿Tenía hambre o no tenía hambre? Tenía hambre. Sin embargo, Satanás se presenta cuando hay en nuestras vidas una necesidad. Tenía hambre. Y le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dice antes de estar pasando hambre que se convierta en pan? Jesús le dijo y le respondió con la palabra. Satanás le dijo, ¿querés que trabajemos con la palabra? Yo también conozco la letra. Pero carece de revelación, porque la revelación y la luz trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Segundo, adultera la palabra de Dios. Satanás es un especialista en el arte del engaño, conoce la letra de la Escritura, la adultera con el propósito de confundir la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Un engaño es algo falsificado que va paralelo a la verdad. Cuanto más parecido al original es, más engañoso. Satanás siempre va a buscar confundir con la palabra. Génesis capítulo 1, capítulo 3, lo que Satanás por medio de la serpiente le dice a la mujer. El día que se despertó esto, dice Isaías que hay gente que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Nosotros no tenemos, escúcheme bien esto, nosotros no tenemos la capacidad para determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, lejos de la voluntad de Dios. No tenemos ni la capacidad para saber. Estos códigos los manejaba solamente Dios. Pero el día que el hombre peca, se aleja de Dios y el hombre empieza a determinar y a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y se convirtió en la peor tragedia de la humanidad. Por eso se levanta un Hitler creyendo ser Dios. Por eso se levantaron tantos hombres. ¿Y saben todos estos hombres que se levantaron creyendo ser Dios, haciendo ser Dios, manipulando a la gente? El único conflicto que tenían ellos es que se llegaba en un momento que se tenían que confrontar a la palabra del Señor. El hombre, cuando se confronta a esta Biblia o a la palabra de Dios, para ellos es el peor enemigo, porque sabe
que a una persona que le trae luz la palabra del Señor, ya todo el señorío se le viene abajo. Satanás viene a confundir por medio de la palabra. Dios nunca le dijo a la creación o a la hombre y a la mujer: no puedes comer de todos los árboles del huerto. La serpiente dice: así que Dios te dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. No, no dijo eso Dios. La serpiente le dice: ¿saben por qué te dijo eso? Porque el día que comas de ese árbol, la hizo dudar a la mujer. La hizo dudar a la mujer, desacreditando la palabra de Dios. Y la mujer aceptó más la palabra de Satanás que la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, del 9 al 11. Las medias verdades son mentiras sutiles. Satanás cita el Salmo 91, pero para el salmista Jehová es una habitación, un abrigo, una morada, una esperanza, el castillo, es la confianza. La presunción hace que esperemos que Dios solucione nuestros problemas cuando somos desobedientes y negligentes, ¿sí? Satanás le dice: lárgate, si eres hijo de Dios, Dios te va a salvar. Pero si nosotros leemos el Salmo, Satanás obvió un montón de cosas, ¿sí? Y lo orillaba a ser un presuntuoso. Tercero, poder temporal por vida eterna. Cuando cambiamos lo temporal por una vida, cambiamos lo temporal y nos negamos a la vida eterna. El vivir dependiente solamente de los 5 sentidos y desconocer el mundo espiritual desarrolla en el hombre un profundo deseo del poder en lo temporal. Génesis capítulo 3, verso 5, cuando Satanás le dice: sabe Dios que va a ser como él, la mujer agarró y comió lo que no tenía que comer. El hombre constantemente lucha por poder. El enemigo sabe que es el placer de todo aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios, de tal forma que queremos señorear sobre otras personas con manipulaciones engañosas. Y pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. Son mentiras del diablo que el que no se cae bajo el poder de Dios no tiene el Espíritu Santo. Es un engaño. Son mentiras del diablo que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo si usted pone la mano sobre los enfermos y el enfermo no se sana. Es una mentira del diablo. Usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón en el momento que usted recibió a Cristo sinceramente de corazón, se arrepintió de los pecados. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que la carne mengue y que Dios crezca. Pero no han vendido una barata que no hemos creído porque éramos ignorantes. Por eso hace falta entender la palabra del Señor, ponerse a escudriñar la palabra de Dios y no ser manipulados. Por eso Satanás le dice a Jesucristo, capítulo 4, ya terminamos, versos 5 y versos 6, dice: y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te la daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. A quien quiero la doy. Mis amados, no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque caemos en lo que caemos. La cruel manipulación desde los púlpitos. Que el que Dios me dijo, el Dios me dijo, el Dios me dijo. Fíjese lo que dicen Isaías y Jeremías. Sacerdotes que dicen que Dios le dijo cuando Dios no dijo nada. Prediquemos la palabra de Dios. La palabra profética más segura está escrita.